bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. Bueno, hoy estoy muy contento de poder hacer este capítulo, que es un capítulo especial en homenaje a mi compositor, uno de mis compositores, pero creo que el que más me ha influenciado, mi compositor favorito, Ennio Morricone. Hoy, Ennio Morricone sería su cumpleaños. Falleció lamentablemente, nos abandonó hace unos años, pero hoy él estaría cumpliendo sus años de edad y me gustaría traerlo al programa como parte de la inspiración que él me ha servido y he sentido a través de su trabajo, a través de sus películas, a través de cómo él se ha tomado en serio la composición a un nivel tal que a mí me influenció y me dejó muchas moralejas de enseñanza en el camino, en la ruta de la composición de música para cine. Así que el capítulo de hoy se llama Especial Morricone. Ennio Morricone, nacido en Italia, un 10 de noviembre, estamos hablando de un compositor que marcó un antes y un después debido a su sonoridad especial en cuanto a la música del género western, pero en realidad el spaghetti western, como se le llamó, a pesar de que a él no le gustaba ese término. Hay que entender que él era una persona muy celosa de las formas. Él era una persona que se, formó básicamente, valga la redundancia, en un conservatorio realmente muy austero, muy cerrado, muy musical, pero de formas muy acérrimas a la música. Entonces él no negociaba terminologías tales como cosas que fueran grandilocuentes, pero para él no lo eran. Entonces para él llamar spaghetti western, para él decía que era un premio al deshonor, porque si bien el spaghetti es la comida por excelencia italiana, él no le gustaba que la relacionaran con el género del western, porque en realidad no tenía nada que ver. Es como si nosotros dijéramos el asado terror, el género de terror con el asado que es argentino, no tiene nada que ver, ¿se entiende? Entonces esa es un poco la idea, pero era como para relacionarlo con el hecho de que él, siendo italiano, formaba parte obviamente de esta nueva camada de género que se estaba creando en base a la amistad, la camaradería, la relación entre Sergio Leone y Ennio Morricone. Hay una historia muy interesante, que ellos fueron juntos a la escuela, vamos a decir, y claro, lo interesante fue que años después se encuentran cuando Leone lo llama por teléfono y le dice: me gusta cómo trabajaste en tal película y quisiera che trabajaras conmigo en la próxima película. Sergio Leone mi chiamò proprio perché ascoltò le musiche di questi due western. Venne a casa mia e mi chiese se volevo fare il suo film. Però io l'avevo già conosciuto quel viso e quindi gli disse: ma tu sei Leone che stava ai Carissimi a scuola? Sì, sono io. Io sono Ennio Morricone. O sea, realmente dieron vuelta lo que era el género spaghetti western. Pero también hicieron películas fuera de serie, como Era una vez en América, Era una vez en el Oeste, la trilogía, el bueno, el feo, el malo. Todas esas películas que fueron un ícono realmente de enseñanza musical para los que vinimos después. Porque escuchar toda esa sonoridad nueva de parte del compositor abrió el entendimiento a nuevos caminos, a nuevas opciones de hacer películas, no como se venía haciendo, porque hasta ahora las películas que se hacían en el típico western era muy de guitarrita, guitarrita sin desmerecer, me refiero a guitarra, muy de guitarra, muy acompañamiento de guitarra, con un acompañamiento más Nueva Orleans, si se quiere. Lo que trajo Morricone fue la implementación de sonidos que no eran esperados, la campana, por ejemplo, látigos, todo tipo de sonidos percusivos que traían al espectador como a llamar la atención. Por otro lado, la función coral, ¿no? Los coros que metía él en las películas eran como sorprendentes, nada era tan inesperado, como escuchar un coro, algo orquestal sinfónico en una película de western. Entonces, esto fue lo que realmente trajo
la novedad, vamos a decir, al trabajo que hizo Ennio Morricone. Pero luego él continuó, porque ahí se hizo conocido realmente con su capacidad, cómo él desarrolló. Hay que entender que él estudió, digamos, música porque el padre, que tocaba la trompeta en boliches, vamos a decir, pero en realidad eran lugares nocturnos, él luego lo reemplazó. Y entonces, ¿qué pasa? Eso lo fue llevando a ir conociendo otros músicos, ir metiéndose hasta que finalmente empieza en la radio, empieza como arreglador en una... ¿cómo era que se llamaba el nombre de la radio? Bueno, un nombre allá en Radio Telea Italiana, creo que era algo así, no recuerdo bien ahora. Pero lo importante es que él fue metiéndose, fue conociendo, lo fueron conociendo, y cuando descubrieron el talento que tenía, claro, finalmente todo fue llevando al cine, que es lo que a nosotros hoy nos importa. Un poco les hago un salpicado para que vean este personaje colorido, cómo llegó. No les voy a hacer toda la historia porque hay un video en YouTube que es larguísimo, que se llama Ennio el Maestro, que dura cerca de 2 horas y media. Ahí pueden ver y ahí tienen toda la película explicada, la biografía, su vida y todo. Entonces la idea no es esa. Yo lo que quiero rescatar es cómo él influenció en mí, y por eso hoy hago este especial Morricone. ¿Qué cosas influenciaron en mí este gran compositor? Lo voy a enumerar en 5 pasos, 5 puntos. El primero es la seriedad con la que él se tomó su trabajo. Él era una persona que, sin importar la calidad, vamos a decir, de la película, él daba lo mejor. Él siempre dio lo mejor. Incluso él mismo, luego cuando terminaba los trabajos y pasaban años y volvía a escuchar la música, él decía, lo podría haber hecho mejor todavía. Es como que él sentía que podía dar ese 100%, pero siempre quería dar ese 100%, sin importar si era una película de clase A, de clase B, de clase C. Él, obviamente, luego fue trabajando ya cada vez más con niveles, digamos, Hollywood, y cada vez se fue más arriba. Pero si él al principio venía un director, un productor novato, vamos a decir, y le decía, bueno, ¿qué música querés? O sea, lo trataba de igual a igual, no era que, este es nuevo, este recién empieza. Y eso es tomarse las cosas con seriedad. A mí eso hoy por hoy me dice mucho, y lo aplico yo a mi carrera. Cuando viene alguien a decirme, Juan, necesito música para una película, obviamente pregunto cuál es el contexto. Que una cosa no quite la otra, porque hay que saber para qué contexto se está trabajando. Pero no por eso desmerecer tu propio trabajo. Por una cuestión lógica, amamos lo que hacemos. Y de la manera en que representamos lo que hacemos, demostramos cuánto nos apasiona al dar lo mejor que tenemos. Entonces, yo, mi primer punto y lo que agradezco de Ennio Morricone es la seriedad con la que él se tomó su trabajo, y luego cómo eso fue demostrando su crecimiento. Y hasta el día de hoy en mí ha sido así y lo sigo aplicando. El segundo punto es la profesionalidad, que no es lo mismo que seriedad. La seriedad pasa por un valor agregado a la personalidad. Uno puede ser una persona seria frente a su trabajo o puede ser un chacotero. Pero la profesionalidad pasa por las herramientas con las que uno trabaja. Si bien en la época de Morricone él no tenía un home studio, él no utilizaba pantallas, no utilizaba controladores, obviamente no utilizaba MIDI, no utilizaba nada de los VST ni de los programas de grabación, él utilizaba lo que había estudiado, que era la partitura y el lápiz, lapicera, lo que fuera que tuviera, el lápiz obviamente, y ahí lo tenían, componiendo en la partitura directamente. Y esto es algo que yo trato y lo hago hoy. No quiero solamente basarme en lo que dispongo a nivel tecnológico, que si bien es importante, si bien es fundamental y sirve para obviamente realizar el trabajo, quiero yo alimentar mi propio oído interno. Cuando uno se encuentra frente a una partitura en blanco, como él decía, el blanco es el universo, no sabemos qué hay ahí, ahí está todo, porque todo puede entrar ahí, pero no todo va a entrar ahí.
Ahí puede ir cualquier melodía, cualquier armonía, cualquier acorde, cualquier orquestación, cualquier contrapunto, no hay duda, puede ir cualquier cosa. Pero ¿qué es lo mejor para la película? Y esto es lo que se llama profesionalidad, es decir, cómo el compositor busca la manera de contribuir 100% a la película. La musica va pensata prima che scritta. È un problema che rimane sempre, ogni volta che si comincia una composizione e davanti il compositore ha una pagina bianca. Cosa ci mettiamo davanti a quella pagina? Cosa ci mettiamo sopra? E con lì c'è un pensiero che si deve sviluppare e deve andare avanti alla ricerca di cosa. No lo sappiamo. Obviamente hay que entender que hay un trabajo que es en conjunto con el director, que es lo que se llama la spotting session, en donde el director se junta con el compositor, hablan acerca de la película, se habla de lo que sería el contexto, de lo que se trataría la película, etc. Y entonces ahí el compositor se embebe, digamos, de la esencia de la película. Obviamente, en mi caso yo siempre pido y trato de tener guiones a mano para poder entender más los personajes, las narrativas, cuáles son las anclas narrativas. Si no sabes de qué te estoy hablando, acá arriba te dejo el video en donde hablé de anclas narrativas y explico muy bien de qué se trata. Esto Morricone lo hacía perfectamente, pero a la vez él tenía una habilidad única de darle un sonido a un personaje. A través de las voces, a través de los instrumentos, a través de las texturas, a través de los sonidos, las percusiones, él sabía exactamente cómo leitmotivizar al personaje. Digamos, el carácter, la esencia del personaje. Él era un genio en esto, realmente lo era. Y esto es lo que yo aplico en él. Cuando yo tengo que componer un leitmotiv, no lo hago solamente musical, lo hago esencial, de la esencia, que se entienda, ¿no? Lo hago esencialmente en el personaje. Lo hago semánticamente dentro de la narrativa de la película. Porque si uno se pone a pensar, uno puede tener infinidad de melodías para un solo personaje. Y está todo bien. Pero ¿cuál es la mejor? Y ahí es donde entra la profesionalidad. ¿Cómo me doy cuenta yo, con las herramientas que dispongo, que obviamente necesito contribuir el 100% a la película? Dijimos entonces el primer punto, ya dijimos el segundo. El tercer punto es que puede ser incluso hasta contradictorio, pero el respeto de Morricone por la propia profesión. Esto le ha traído quizá inconvenientes en algunos momentos, que para él, siendo tan famoso y siendo una persona próspera en su trabajo, no lo iba a dejar sin trabajo. Pero obviamente él marcó un precedente en el respeto por la propia profesión. Es decir, para él no era cualquier cosa componer. Él decía, mis canciones, mis temas, mis composiciones son mis hijos. Por eso cuando le preguntaba, ¿cuál es tu obra favorita?, él decía la última. Pero no puedo categorizar a todas. Él decía que la última siempre es la mejor porque es su evolución, muestra el crecimiento, muestra todo lo aprendido, todo lo adquirido, y está en la última, que es obvio. Ahora, es interesante que aún él mismo, teniendo todo el conocimiento, teniendo toda la trayectoria, siendo director de orquesta, que también hay que decirlo, no era solamente compositor, sino que dirigía propiamente sus orquestas, dirigía las composiciones dentro de la grabación de las películas, él no dejaba este detalle de lado. Y eso a mí me marcó este precedente. Hacerme responsable hasta el final de mi música. Tomármelo en serio hasta el final. No es que, bueno, yo tengo acá la música, se los entrego y listo. No, quiero ver qué pasa con esa música. Quiero saber a qué volumen están poniendo esa música. Obviamente esto hay que hablarlo dentro de lo que es el contrato, ¿no? de producción y demás. Pero, ¿qué va a pasar con esa música? ¿Cómo la van a ubicar dentro de la película?
realmente entendieron lo que yo dije, lo que yo quise decir a través de esta música. Porque si no, se puede dañar mucho la música. Y él era muy celoso del estado final de su música. A veces podía tener mayor injerencia, a veces menos, pero no era una persona que abandonaba sus composiciones. No era que decía, bueno, listo, ya está, hagan lo que quieran. No. Es mi hijo, no pueden hacer lo que quieran con mi hijo. Yo cuido a mi hijo. Es una forma figurada, que se entienda, ¿no? Otra cosa, como cuarto punto y anteúltimo, es que él sabía trabajar solo. De hecho, él no tenía equipo. Él era su propio compositor, su propio arreglador, su propio orquestador, su propio copista. Él entregaba el trabajo completo. Todo. Y eso es algo que yo hoy por hoy hago. No tengo equipo de grabación. No lo tengo. Trabajo solo. De composición quise decir. Trabajo solo. Compongo. Grabo. Edito. Mezclo. Masterizo. Todo lo hago yo. No por una cuestión egoísta, sino por una cuestión de recursos. ¿Por qué? Puede sonar un poco altanero, pero yo sé que está bien hecho si lo hago yo. No significa que no confío en un equipo, eso es distinto. Significa que hoy por hoy no me conviene tener un equipo en el que yo ya esté generando gastos o ya esté generando una expectativa económica sobre personas. A mí eso hoy por hoy no me es redituable. Entonces, de la manera en que yo hoy me estoy trabajando y me estoy aproximando hacia la música, la composición de música para cine, es, como yo entiendo, mejor. Y por último, y quiero dejar esto muy en alto, muy en claro, Ennio Morricone tenía una humanidad increíble para componer. Era una persona sensible. Muchos directores, cuando lo llevaban a ver las películas, dice, él lloraba. And when he turned round, he was crying. ¿Me explico? Y esto es lo que un compositor, un buen compositor que se aprecia y que se respeta, hace. Y esto lo aprendí de él. Te dejas conmover, esa es la palabra, conmover por la historia. Bueno, un poco estos son los puntos que yo considero más importantes en la vida de Ennio y que a mí me sirvieron, hasta el día de hoy sigo poniendo en práctica y me dan un resultado terrible. Ninguno de ellos me ha fallado. Ninguno me ha fallado. Es decir, que todos dan resultado. ¿Sí? Pueden haber más. Quizás yo mencioné 5. Pero de los más importantes creo que estos son los que yo rescato. Y para terminar, un poco cómo yo de esa manera lo implemento. Yo trato de buscar siempre el equilibrio, que es muy difícil, porque el equilibrio es lo más difícil de todo. Es muy fácil irse para los extremos, ¿no? Pero encontrar el equilibrio entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Musicalmente hablando, es muy complicado. ¿Por qué? Porque si venís con todo un... Igual esto va a ser tema para otro video, pero ya estamos cerrando este video, pero para que entiendan, cuando venís con todo un trasfondo de composición de música para cine, de composición de música para orquesta, cuando venís con toda la cabeza que tenía Ennio Morricone y a veces tenía que meterse como en un embudito y entrar en algo más chiquito, ahí tenés que tener mucha personalidad, tenés que tener mucha psicología para ver cómo lográs no dañar a la película. Miren qué interesante, esto va para un próximo video, ¿eh? Bueno, gente, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Feliz cumpleaños a Ennio, aunque ya no está entre nosotros, pero sí que él en mí ha dejado una marca imborrable. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en otro. No te vayas, ya regresamos.